una pieza de aleación tiene una masa de 86 gramos en el aire. En el aire. Y 73 gramos cuando está sumergida en agua. Hola. Hola. 73. Cuando está sumergida en agua. Muy seguido. Calcular su volumen y su densidad. Pues con una báscula, una pieza de aleación tiene una masa de 86 gramos en el aire y 73 gramos cuando está sumergida en agua. Calcular su volumen y su densidad. Volumen y densidad. Volumen y densidad. Volumen y densidad. Entonces el problema aquí es de la corona. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nuestra interfaz de aire y agua, ¿no? Tenemos que la aleación está ahí. ¿Sí? Me están diciendo que la masa del aire son 86 gramos, ¿sí o no? Y la masa en el H2O son 73 Sí. gramos en el aire. Entonces, varias preguntas, un par de preguntas. Uno, si esto es una aleación, ¿es un metal? ¿No? Si es un metal, por experiencia, ¿qué le pasa? Además, por lo menos al agua. ¿Se oxida? Se hunde, se va al fondo. Sí. Pero va a estar quietecito ahí. Primera cosa, ¿qué hago para que se quede quieto? Ahí y no se vaya al fondo. Esparcir más masa. ¿Qué hago? Esparcir más masa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ah? ¿Qué haces para que se quede en el Quiero que se quede ahí, en medio. ¿Cómo le hago? Que se quede ahí en medio. No, así no es viejo. No, va a ver. Con un hilo lo agarra. Lo más fácil, lo más simple. Ahí. ¿Lo hago hueco? ¿Eh? ¿Lo hago hueco? No, aquí. Auxilio. Una fuerza que... Juan, ¿qué le pongo para provocar Un esa hilo fuerza? ahí. Pues un hilo. ¿viste mejor? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, le pongo un hilo. Listo. Ya está. Sí. Ahora. Ahora dos más. ¿Cuál es la buena? ¿De qué? ¿De qué? La del aire. La- Las dos masas, ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es pues la del aire, ¿no? Pues, Porque se deben de sumar, ¿no? con el agua su masa se cambia. Esta es la real. Esta. Es la La que falsa. está afectada por el agua. ¿Cómo se llama? Masa. ¿Masa qué? A ver. ¿Cómo se llama? ¿O peso qué? Porque a fin de cuentas, esta es la masa real. Con esto puedo tener peso real, ¿sí o no? Este se llama masa también. Falsa, ¿no? También con este puedo obtener un peso. ¿Qué peso? ¿Peso muerto? ¿Peso qué? ¿Peso qué? Muerto. Peso aparente. Peso aparente. Cuando ustedes se meten al agua, tienen un peso aparente. Y ese peso aparente es menor que si estuvieran afuera, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo van a calcular el peso real? Siempre van a tomar más grande. En las grandes. Más grande. ¿Por
porque este es el peso fuera del agua, este es el peso real, esta es la masa real. ¿Sí? Entonces no puede haber dos masas, eso significa que este es aparente. Esta que está es la masa que tú aparentas que tiene cuando estás metido en agua. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces cuando ustedes se meten al agua, pues es bien fácil cargar, no hay ningún problema, porque su masa aparente es muchísimo menor que su masa real. Pues, ojo, masa, estoy hablando de masa entre comillas, ¿verdad? Porque la masa siempre va a ser la misma, lo que sucede es que el peso, ¿sí? El peso es menor, se le llama peso aparente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está, ok, perfecto. Ahora, para poder calcular lo que me están pidiendo, tengo que escribirlas, dibujar las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera fuerza? Como mi sistema de referencia, otra vez, la necesidad de la vez pasada. ¿Cuál es la primera fuerza que tiene? La belleza está llena o la que las ¿Qué se llama? El peso. El peso W de la aleación, ¿sí o no? Luego, Luego la fuerza puente. ¿hacia dónde? hacia arriba. Hacia arriba. Luego, ¿cuál más? No es la presión. No, No es la gravedad, ¿no? No. Bueno, la de la Tierra. no, Ah, ¿cuál? Me falta una. ¿La densidad? ¿Eh? ¿La densidad? No, el volumen. fuerza. Fuerza bollante. Ya está. De rotación. ¿Qué me falta? La del hilo. ¿Cómo se llama? ¿La tensión? ¿Fuerte? ¿Tensión? La tensión. Oh. Ahí está. ¿No? Ok. Perfecto. Este es X. Este es Y. ¿Sí? ¿Fuerzas en el eje X? No, ¿verdad? Nada más fuerzas en el eje X. Y ahí se ve claramente cuál es la ecuación. Es igual a menos W. Dítemelo, no vas a ver lo que está ahí en las flechas. Va a ser que la tensión positiva más la fuerza de flotación menos el peso igual a está en equilibrio, ¿sí o no? Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Esta ya sabemos cómo se calcula. Esta fuerza de flotación ya sabemos cómo se calcula. ¿Y esta tensión? Despejando. ¿Cómo se llama esta tensión? Este es el peso aparente, porque esta cuerda va a estar amarrada a un Claro. a un dinamómetro, ¿no? Sí. ¿Sí? Y con eso vamos a conocer el peso aparente, ¿de acuerdo? Entonces el peso aparente, que es la tensión de la cuerda, que es la medida del dinamómetro, es hacia arriba. ¿Estamos? Entonces ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar la masa en el agua, que es la masa aparente, ¿sí? Multiplicada por la gravedad. A este se le llama peso aparente, que es la tensión de la cuerda, ¿sí o no? ¿Sí? Luego, más la densidad del agua por la gravedad, por el volumen de la aleación. ¿Estamos claros? Luego, menos la masa de la aleación por la gravedad igual a 0. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace un mes, las tensiones, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora sí vamos a resolver la ecuación. Ahora, ¿qué observa de la ecuación? ¿Cuál es el factor común? ¿Qué se está repitiendo en todos La lados? gravedad. La gravedad. ¿Está igualada a 0? Sí. Sí. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Y me piden qué? El volumen y la densidad, ¿verdad? Este es el volumen de la radiación sumergida. Sí. El volumen de la radiación total. ¿Sí o no?
Todos los datos lo conocemos. Sí. Pues, ¿qué hay que hacer? Despejar. ¿Cómo vamos, no? Paso a paso, sin estar adivinando y estar haciendo locuras. ¿Eh? Porque a varios eso les costó el examen. Entonces, ¿qué está haciendo este? Masa. Y lo escribo. La masa en el agua más la densidad del agua por el volumen de la aleación es igual a la masa total de la aleación, a la masa de reacción. ¿Sí? Sigo. ¿Qué está haciendo este? Masa. Y lo escribo. La densidad del agua por el volumen de la aleación es igual a la masa de la aleación menos la masa en el agua. ¿No? Sí. Por último, ¿qué está haciendo la densidad? Multiplicando. Masa. Dividiendo. Por lo tanto, el volumen de la aleación es la diferencia de las masas sobre la densidad del agua. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ahora sí hacemos la cuenta, que va a ser igual a 86 gramos menos 73 gramos. La densidad del agua, ¿cuál es? Dato que se tiene que aprender con memoria. Punto. 0. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es la referencia. Siempre para las densidades la referencia es el agua. Entonces, por eso hay que aprenderse ese número bien. Todavía no se toma mejor. ¿Cuánto es 1 kilo de agua? 1 litro, ¿no? Entonces, esto también son 1000 litros de agua en un metro cúbico. ¿Verdad? Pues un metro cúbico tiene 1000 litros de agua y pesa una tonelada. Ay, qué suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya está. Ponemos 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y hacemos la cuenta. ¿No? 86 menos 73 son 13 centímetros cúbicos. Porque se eliminan los gramos. Se eliminan los gramos. Sí, sí. Y este sube por ley de la torta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Este lo hacemos para que lo veamos. Gramos entre 1 entre gramo sobre centímetro cúbico. Ley de la torta, extremos por extremos, medios por medios, y me queda gramo, centímetro cúbico entre gramo por kilo. Centímetro cúbico. Ya te lo pongo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya está. Entonces, es una piedrita, ¿no? Es una cochinadita así. Entonces, si es una aleación, cuando calculen la densidad, ¿cómo me tiene que salir? Ahí está mi referencia. ¿Cómo tiene que salir la densidad? Para que se vaya al fondo, porque en una aleación que es un metal, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que salir? Menos. Mayor, ¿no? Para que se vaya al fondo, ¿sí o no? Entonces, a la hora de hacer el cálculo, me tiene que dar o mayor que 1 o mayor que 1. ¿Cómo calculo la densidad? Rápido. Pues nada más. No, ya tengo el volumen, ya tengo la masa. ¿Cómo calculo la densidad del cambio? Masa sobre volumen. De volumen. Entonces, por lo tanto, la densidad de la aleación tiene que ser la masa de la aleación, es decir, la masa en el aire dividido entre el volumen de la aleación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la masa son 86 gramos entre 13 gramos sobre centímetro. Perdón, no es cierto, 13 centímetros. ¿Alguien por ahí? ¿Qué haga el cálculo? 86 entre 13. Pues, 6.61. ¿6 punto qué? 61. Gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿cuántas veces es más denso la aleación que el agua? ¿Cuántas?
6 veces más. 6 veces más denso la aleación del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi unidad de agua y mi unidad de aleación, las moléculas del agua están de esa manera y en el metal Sí, está en ese para que se la masa está más concentrada. Está muchísimo más concentrada. Y la concentración es 6 veces más grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usos. Esta tensión que está aquí es el peso aparente. Así se le llama cuando están sumergidos en el agua, la base. Por eso cuando están metidos en la alberca, salen de enfocados. Conforme van saliendo, debido a que la fuerza de flotación depende del volumen, conforme van saliendo, va disminuyendo el volumen y el agua necesita menos al poder salir. Por eso cuando ustedes salen de la alberca, de esta manera, al principio es muy fácil, pero cuando van sacando el cuerpo les va a costar más. Porque está disminuyendo el volumen que está sumergido. Entonces eso significa que el agua ya no les está llegando a lo que uno esperaría para que puedan salir. Entonces esas chavas que no salen de los videos, están en la alberca y salen y se paran de manos, esas sí están de veras, pero bien mamadas, porque están si ya de por sí hacer esto te cuesta, ahora hace esto, pero no parte de manos, ¿no? Están de veras, pero durísimo, ¿o no? Mi tema lo hizo ¿no? No es la que está húmeda, que de Entonces, fíjate, y qué bueno que ahorita me acordé que la compañera clavalista, ella por experiencia, tú por experiencia, sabes muy bien que para poder salir del agua necesitas los pulmones y hacer. ¿Sí? Porque si sueltas el aire ahí abajo, te va pero hasta el fondo, ¿no? Y ¿quién te saca de la fosa? No sé si alguna vez escucharon, cuando estaban todavía en la primaria, que se ahogó un chavo en prepa 6. Ahí en la fosa, se ahogó en la fosa precisamente por eso, porque soltó todo el aire de los pulmones y se fue hasta el fondo. No, nadie se metió a tratar, de la presión. A menos eso fue como hace como 10 años. ¿Está claro cómo se dice? Sí. La segunda ecuación es una que ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál? La que está abajo de la que nosotros hicimos. Arriba. Sí, claro, pues esta es la primera ley de Newton. Si te acuerdas de los programas de tensiones que hicimos, precisamente era para eso. Sacar las componentes y escribir las fuerzas en X y las fuerzas en Y. En este caso no hay fuerzas en X, todas están en Y. Pues todo es más fácil. Pues, nada más hay que hacer el diagrama de fuerzas siempre. ¿Para qué? Porque a muchos les puse la nota, ¿no? ¿Sí? Sin diagrama de fuerzas no se justifican las ecuaciones. Entonces, hay que hacer el diagrama para escribir esto y entonces ya vas a encaminar, pero no más es resolver. Y si en algún momento nos pide, a partir de esos datos, nos pide calcular la velocidad o el tiempo que llegue hasta el fondo. Eso se puede hacer, es un problema bastante complicado. Porque entonces, por ejemplo, el problema clásico es desde 5 metros de altura dejas caer un corcho. ¿Sí? Hay que calcular el tiempo que tarda en llegar al agua, pararse y regresar al corcho. Porque va a ser eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un problema combinado, en donde tienes que meter cinemática y dinámica. Porque además, cuando el corcho toque el agua, va a hacer esto, ¿no? Es un problema, exacto, es un problema de velocidad constante o acelerado. ¿Por qué? Porque hay cambio de velocidad. Porque se tiene que parar en el fondo, ¿no? Entonces desacelera.
hay una desaceleración y luego vuelve a acelerar. Sí, sí. Pero ahí la desaceleración y la aceleración no es la de la gravedad, es la que provoca el agua. Entonces, esta ecuación no la vas a igualar a cero, sino que la vas a igualar a m por a. ¿De acuerdo? Entonces vas a poder calcular la aceleración aquí. Y eso te va a permitir entonces, dada la velocidad en este punto, que ya la puedes calcular por la cinemática, y la velocidad final y la aceleración, calculas el tiempo de bajada y el tiempo de subida, que además es simétrico, por cierto, porque la aceleración es la misma de bajada que de subida. ¿Por qué? Porque es agua, es el mismo voltaje, es el mismo medio, ¿no? Entonces calculas el tiempo de llegar aquí, lo multiplicas por 2 más el tiempo que debe caer, es el tiempo total del sistema. Entonces, sí es un problema bonito, interesante, pero es un problema para Y por ejemplo, si se le agregara aceite al agua, se lo cuento. Entonces ya vas a tener dos fuerzas de rotación, Sí, una en el aceite y otra en el agua. por la densidad de cada uno. Exacto. Entonces vas a tener una ecuación diferente, ¿no? Porque vas a tener dos fuerzas de rotación, una debida al agua y otra debida al aceite, y se la aumentas. Claro, se puede. Pero nada más que esos problemas son un poquito más avanzados. ¿Sí? Hay que saber, tener un poquito más de expertise en el asunto de la resolución del planteamiento. Entonces, sí se puede hacer, pero vamos a analizar. Ya está elevado. Por ejemplo, otro problema clásico que también es muy bonito, para los que vayan a área 1 área 2, es resolver el esquiador. Resolver el esquiador. Se avienta de la rampa. Y ahí está la rampa. Lo que hay que calcular es dónde cae. Entonces, pues el esquiador está ahí mero, ¿no? Va a salir disparado así. ¿No? Es decir, va a haber un ángulo con respecto a la horizontal importante que hay que considerar. ¿Sí? La velocidad aquí, ustedes ya la pueden calcular. Porque si la velocidad aquí es 0 y esta altura de aquí a acá, vamos a decir son 20 metros, ustedes ya pueden calcular la velocidad ahí. ¿Cómo la calculan? ¿Qué utilizan? fuerza por aceleración, ¿no? Donde además el esquiador pesa 80 kilos. ¿Qué usan? Rápido, para calcular la velocidad en ese punto. La segunda ley de Newton. No, es muy difícil, más fácil. Lo acabamos de hacer. Conservación de la energía de volada para calcular la velocidad ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Y de ahí en adelante la cosa se puede olvidar para ustedes. Porque la trayectoria es esta, una parábola. ¿Sí? Este problema de la recta y la parábola lo van a resolver en la año. Entonces, si ustedes calculan este punto de intersección, dado que este ángulo es de 45 grados, pueden calcular esta distancia y saben de dónde va a empezar el esquiador. ¿No? Entonces es un problema, sí es un problema bonito, pero pues otra vez no se alcanza todavía. Hay que esperar para poderlo hacer. ¿Sí? Pero lo van a hacer bien. De hecho, eso lo están haciendo ahorita en segundo instituto. ¿Sí? Están resolviendo este tipo de problemas. Calculando los puntos de intersección. Pues evidentemente esto es una parábola, ¿no? Todos los objetos, cuando ustedes los avientan, no hay uno solo que no lo haga. Describen una parábola. ¿Sí? Todos los balones de fútbol, los pelotas de béisbol, las jabalinas, las piedras que avientan, ¿no? Tanto, todos en general describen una parábola. Hay una ecuación que se llama la ecuación del tiro parabólico, ¿sí? Que es la trayectoria. Entonces uno los intersecta de alguna manera, calculas ese punto y ese punto está. Y eso es lo que hacen en las Olimpiadas, ¿no? Para los saltadores de rama. ¿Sí? Además es de locos, ¿no? Porque están saltando de orden de 120 metros. ¿Sí?
pone a pensar 120 metros, pues luego. Nada más vaya así. Es lo que es más, brinca más de una cancha de fútbol reglamentaria. Entonces ya, no sé si por ahí han visto, hay un fulano muy famoso que se llama Eddie de Igny, Eduardo la Águila, Eddie de Igny. Se gustaba loco, porque a fuerzas quería ser sacador de rampa, pero pues, en Inglaterra no hay rampas. Las rampas están en los países nórdicos, por eso son ellos los supercampeones, ¿no? Y en los países nórdicos hay rampas, como hay taquerías aquí, una en cada esquina. Entonces la ven vas viendo y ¡puta! Y empieza a contar las rampas y no te la acabas. Entonces todos saltan en la rampa. Y este güey a fuerza quería saltar en la rampa. Y sí saltaba, pero nunca fue campeón olímpico. Y el último salto se puso un madrazo. Horrible, porque perdió el control y se azotó como tabla, pero pegó un brinco tremendo, pues, aunque no saltaba 120 metros, pues sí brincaba 90, el madrazo es lo mismo, y se hizo pedazo ahí, no se mató de milagro, pero fue un accidente horrible, porque perdió el control, ya ven que van inclinados para evitar la fricción del aire. Entonces, pues van prácticamente así, ¿no? Pegaditos a los esquíes. Y cuando iba volando, una ráfaga de viento pierde el control. Creo que la pasaron el domingo en TNT o en XMB, no sé cuál. De ahí, famosísimo. Por eso le decían el de porque volaba como alguien, aguilazo que se veía. Entonces este problema pues, es bastante más avanzado, donde tienes que arreglar varias cosas, ¿no? Igual que el si lo quieres complicar, bueno, pues también chido, interesante. ¿Está claro cómo se hizo? Ok, entonces y dice así: un cilindro sólido de aluminio, con Rho, la letra griega no, densidad, igual a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Rho es la densidad del aluminio, la Rho del aluminio, tiene una masa medida de 67 gramos en el aire. ¿De cuánto? 67 gramos en el aire. Y 45 grados cuando se sumerge en trementina. 45 gramos cuando se sumerge en trementina. Un cilindro sólido de aluminio con Rho igual a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, densidad del aluminio, tiene una masa medida de 67 gramos en el aire y 45 gramos cuando se sumerge en trementina. Trementina es un aceite, es un derivado de petróleo, es un aceite. Un cilindro. Calcular la densidad de la trementina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo, nada más que a la hora de plantearlo, hay que hacerlo todo, el diagrama de fuerzas y plantear la ecuación. ¿Dónde va a estar la densidad de la trementina? Aquí, porque aquí está medida la densidad del medio. Entonces, en lugar de ponerle aquí H2O, que le van a poner la densidad de la trementina y hay que despejarlo. ¿Estamos claros? Entonces aquí le ponen TR, trementina, para evitarles la densidad del medio y lo despejan. ¿Sí o no? A ver.